¿Qué novedades hay en el comienzo de esta jornada? Luis, buen día. Trato de hacerte una postal mientras te escuchaba. Yo estoy saliendo de la sede de Gobernación, donde acaba de hablar el ministro de Seguridad, Pablo Cocochoni. No sé si es porque está el clima nublado, hay muy poca gente en la calle, hoy no hay escuelas en la ciudad de Rosario, no hay colectivos, además hay paro por lo que pasó en la tardecita de ayer, hay muy pocos taxis, porque si bien se rehabilitó el servicio, hay muchos que no salieron. Y la sensación que yo tengo en las caras que vi esta mañana, ¿viste cuando se pierde la final del Mundial, por ejemplo, al día siguiente? Ah, sí, claro, como que hay un desgano, como que hay una especie de... Qué lástima, esto no tiene solución. De derrota. Resignación. Resignación puede ser. Esa es la sensación que yo creo que tenemos quienes habitamos esta ciudad, que la queremos, que la amamos, que la defendemos, pero sentimos ayer a la tarde cuando fue la noticia del colectivero que era como la gota que rebalsaba el vaso. Ya uno no sabe cuál es la gota que rebalsa el vaso porque han sido muchas, pero esta de ayer creo que impactó muy fuerte. A esta hora el Ministerio de Seguridad está trabajando, nos dicen, lo más que pueden en colaborar con la Fiscalía en la investigación para saber si dan con el autor de alguno de los tres hechos. Recordemos también que hasta las 12 de la noche el propio gobernador estuvo en este lugar reunido con el intendente, con la jefa de los fiscales, con la policía, para saber si diagraman una cuadrícula nueva de seguridad en lo urgente, en lo inmediato para la prevención, pero además si llegan más fuerzas federales. Estuvo Federico Angelini, que es el enviado de Bullrich, o sea, el representante de Bullrich en la provincia es Federico Angelini. Se espera la novedad de más fuerzas federales muy rápido en Rosario, y ver si de alguna vez se logra que todo esto que se está hablando en cuanto a anuncios y a medidas se transforma en sentirnos más seguros cuando salimos a la calle. Bueno, ¿cómo está la persona salvajemente agredida, el conductor del chofer? Marcos es su nombre, recibió 2 disparos en la cabeza, le apuntaron a la cabeza y le dieron en la cabeza. Lo pudieron estabilizar anoche después de un largo trabajo. Como siempre destacamos el trabajo del Hospital Público, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, que tiene muy seguido pacientes de estas características y hacen todo lo posible por salvarlos. Está estabilizado, está en coma farmacológico, el cuadro es muy grave, es crítico. Nos decía la doctora Andrea Beccherucci más temprano que es posible que haya lesiones en la médula, pero que no lo pueden detectar todavía. Eso verá, si sobrevive este momento de etapa la más crítica, después las consecuencias del ataque se verán, pero en principio la idea es sacarlo de la emergencia en la que está ahora. A ver, para imaginarnos una situación que todavía no termina de la Fiscalía poner en valor en una declaración. Por eso estamos hablando de imaginarnos. Para el cole, el trolebús, porque es un trolebús, o sube, como encontró el semáforo, se sube solo. ¿Cómo fue? ¿O se sabe algo? ¿Sube, le apunta y le dispara y sale corriendo? ¿Ese sería gráficamente, en síntesis, lo que pasó? Lo que pudimos reconstruir ayer, estuvimos trabajando con el móvil de aire en vivo desde el lugar. Esto es Mendoza y México, barrio Belgrano, uno de los barrios comerciales de Rosario, que no es el centro, pero que tiene, yo ayer lo contaba, tiene banco, tiene bares, tiene supermercado, tiene toda la vida comercial en esa parte de la ciudad. 7 de la tarde, paran un colectivo, un trolebús en realidad, que funciona con cables arriba eléctricos, un sistema muy tradicional de transporte que tenemos en Rosario. Un joven con la camiseta de Newell's se sube, hace 2 pasos dentro del colectivo, le apunta a la cabeza y le dispara. Se baja, camina unos 20 metros, cruza la avenida y a los 20 metros lo esperaba una moto y se escapa con otro más en una moto. Un auto que estaba en el tránsito normal y ve la situación, dobla hacia la izquierda, que no está permitido, pero por la situación de emergencia dobla hacia la izquierda para seguir a estos 2 jóvenes, eso nos dijeron los vecinos, y no logra alcanzarlos o los pierde de vista. La Fiscalía trabajó ayer en el lugar junto con la policía, estuvimos con el fiscal Santucci hasta muy tarde. Hay una sola cámara de seguridad privada de una casa que estaban tratando de pedirle al dueño, porque ayer no lo encontraban, si podían tener la grabación para ver si encontraban las cámaras. Publicó un comunicado muy tarde, el MPA, en el cual dio a conocer un llamado a la solidaridad o a la comunidad, porque los vecinos decían ayer que había unos 7 u 8 pasajeros que después del hecho se bajan del colectivo. Bueno, lo que está pidiendo el Ministerio Público de la acusación es que esas 7 u 8 personas que estaban en el colectivo y que vieron la escena, si pueden colaborar con la justicia, que brinden su testimonio al 911 o se acerquen a la Fiscalía para que, con reserva de su identidad, puedan dar detalles de quién fue el que subió para disparar al colectivero. A ver,
quiere decir que porque no acertó, esto es tremendo lo que estoy diciendo, porque no acertó y el impacto fue a 1 milímetro, a 1 centímetro, porque esto hay que hablar así, esta persona no estaría muerta ya, lamentablemente, en otro hecho brutal desde ayer, porque o se le movió el arma o no fue todo No, el disparo dio en la cabeza, Luis. Yo te diría que hay algo, también lo quiero destacar, lo dije más temprano, es la celeridad con la que actuó el sistema del CIES, que es el sistema público de ambulancias, que llegó rápido y se llevó rápido al paciente al hospital para que rápidamente puedan empezar a actuar. Si la ambulancia demoraba 7, 8, 10 minutos más, posiblemente estábamos hablando de otro final. Ahora, es una lotería esto. A ver, están decididos a decir, a ver, le toca a un... Bueno, ¿por qué van con un colectivero? Déjame que te agregue otra información, Luis, que lo contamos ayer también en Aire de Santa Fe. Cuando fuimos a cubrir el hecho de la balacera al chofer de la línea K, nos enteramos en ese momento por los colectiveros que un colectivo de la línea 122, a la misma hora que habían baleado el taxi, había sido baleado cuando salía de la punta de línea. Y les habían dicho, después de esa balacera, que no había terminado con el chofer herido de milagro, vamos a matar a un chofer de colectivos. Ese dato no trascendió hasta ayer a la tarde, públicamente, cuando los colectiveros nos lo dijeron a nosotros los periodistas. Acabo de consultar en el Ministerio de Seguridad y me confirman el dato, la especie, no es un invento de una fuente no calificada, no es un invento que no es una operación de prensa, que la denuncia existió, que se hizo ayer cerca de las 2 de la tarde en la comisaría 32, de un hecho que había ocurrido a la misma hora que el segundo crimen del taxista, y los choferes ayer me decían, estaban varios ahí cerca del colectivo que había parado con el hecho del herido, y nos decían, nosotros teníamos la información en nuestro grupo de WhatsApp de que iban a bajar a uno de nosotros. Pero esa no es la nota que pasaste vos. Vos pasaste una nota ayer con una chica. Claro, es una familiar del chofer que había sido atacado la noche anterior. Los choferes lo que dicen es, esto tendremos que preguntarle al gremio de los colectiveros, ¿por qué no hicieron la denuncia pública y por qué los colectivos salieron, aún contando con el dato de que había sido baleado uno de ellos y que les habían dicho vamos a bajar un colectivero? Sí, porque la chica dice, hizo la denuncia a las 3 de la tarde, al otro día. Eso es lo que escuché de la nota que hizo con vos. Claro, es así. Y bueno, me acaban de confirmar en seguridad que la denuncia está hecha. Es un horror. Es decir, estamos hablando de que algo estaba pasando y esto terminó ocurriendo. Bueno, hagamos algo. Estamos en la mañana permanentemente en contacto, estamos mostrando en pantalla partida el taxi incinerado por completo. Esto ocurrió ayer a la noche. La foto del momento en que los bomberos están actuando y cómo quedó el auto, que estaba estacionado como en la vereda, ¿verdad? Esa sería en la cochera de su casa. Viste, cuando a veces vos llegás a tu casa y no lo querés guardar, muchas veces pasa eso por seguridad acá en Rosario, en muchos barrios. La gente por miedo a que lo roben cuando guardan el auto, lo dejan afuera. Bueno, el taxi estaba estacionado en la puerta de su casa, en la vereda, frente a la cochera, pasaron con una moto, lo rociaron con nafta y lo incendiaron. Esto fue cerca de las 10 de la noche, a la misma hora que baleaban la comisaría 15 en la zona sur de Rosario. Rodri, volvemos en un ratito, estamos muy atentos a lo que pasa y tenés mucho trabajo y mucho cuidado. Chau. Chau. Cerramos.